Bueno, mis amigos, en esta ocasión les voy a mostrar esta MAIN, como siempre digo, o placa madre, placa Board, Amboard. Es la plaqueta de una computadora portátil, de una notebook, específicamente acá tengo partes del teclado, tengo el disco rígido, tengo la unidad de CD o compactera. Acá atrás está el cooler que refrigera el microprocesador. Tenemos el touch. Acá tengo la máquina desarmada, la pantalla. Bueno, esta es una Lenovo G470. Me la traen muerta, no hace nada, no responde a nada. En principio desconfiaban del cargador. El cargador lo probé. Siempre digo que le pongan una carga, una lamparita, y midan con el tester, porque a veces la alta resistencia del tester puede marcar que el cargador está entregando en vacío una tensión superior, y realmente a la hora de energizar el circuito y pasar corriente, entregar potencia, se cae esa tensión y nos engaña. Como siempre digo y doy el ejemplo, cuando usted va a medir un fusible industrial, un fusible de esos NH, de gran potencia, de gran amperaje, si usted lo mide con el tester en continuidad, seguramente le va a marcar el fusible que está bueno y sin embargo está cortado, porque la alta resistencia, como le digo, del multímetro manda muy poquita corriente, y esa ionización del alambre o de la cinta que lleva el fusible, el conductor del fusible, las partículas cuando se ionizan se hacen conductoras, y entonces le marca que está bueno, pero a la hora de tener, y la misma arena que lleva adentro, para que trabaje frío, a la hora de pasar corriente no va a pasar corriente, no va a pasar potencia por ese fusible, y el multímetro se lo va a marcar como bueno. Haga la prueba, si duda de lo que le digo. En cambio, usted agarra una lamparita de carga, la pone al neutro, testea con la punta de prueba arriba en la entrada del fusible y abajo, y si el fusible está nuevo, la lámpara va a encender, si el fusible está bueno. Lo mismo pasa con estos cargadores. Esta máquina trabaja con un cargador con una tensión de corriente continua de 20 voltios, que viene al plus. Este es el jack, es el conector hembra que está en la PC. Yo ahora la tengo desarmada para poder trabajar bien, pero el plug, que ya se lo voy a mostrar cómo es. Disculpen la desprolijidad, pero como ustedes saben, los que me siguen, estoy mudando el laboratorio, estoy terminando de armar el laboratorio y estoy trabajando desde mi casa como puedo. Este es el plug, el plug macho, que va en el jack. Eso se llama jack, ese conector, y este conector se llama plus. Por acá, la fuente de alimentación, tenemos el enchufe que entran los 220 volts del toma corriente, y después adentro de esa caja cuadrada tenemos la fuente de alimentación que termina entregando 20 volts por acá de corriente continua, uniforme, constante, regulados, porque es una fuente switching que se conoce, o fuente conmutada, que es lo mismo, trabaja a alta velocidad, a alta frecuencia, para no poner como antes, años atrás, los transformadores de corriente alterna y después rectificarlos, regular la tensión y demás. Hoy se trabaja a alta frecuencia, entonces los transformadores chopping, que se llaman, o chopper, los transformadores chopper, mejor dicho, no choppen ni chopping, chopper. Los transformadores chopper trabajan a alta frecuencia y producen gran cantidad de corriente en sus secundarios, y son físicamente pequeños. Se comprende la diferencia, pero trabajan a muy alta frecuencia. Así que bueno, acá recibimos los 20 volts. Chequeé rápidamente varias cosas. Tenemos una resistencia de sensado. En la resistencia teníamos los 20 volts. En la salida de la resistencia también, que a veces se sabe abrir, impide que la máquina reciba las demás tensiones. Las fuentes o subfuentes de la tarjeta MAIN, los fusibles, ustedes pueden ver, acá les voy a mostrar uno de los fusibles principal,
que viene desde la batería, estaba bueno. Acá tenemos otro fusible, tenemos otro fusible chiquitito, que trabaja con la parte de entrada de corriente continua de los 20 volts que le explicaba que vienen del plug, de la fuente. Bueno, tenemos tensión ahí, tenemos las tensiones principales de trabajo. En algún momento, le digo, desconfié del microprocesador. Le voy a decir el porqué. Le saqué las memorias, le saqué el disipador. Bueno. Esto que ustedes ven acá, que parecen diodos, SMD rectificadores, son capacitores igual que esto, nada más que más grande. Son de 6,3 volt, de 10 microfaradios, 22 microfaradios algunos. Trabajan todos estos capacitores en paralelo, el C80, el C88, el 90, bueno, trabajan todos en paralelo. Y a la hora de medirlo me daba una resistencia muy baja, pensé que estaban en corto, saqué el microcontrolador, para aquellos que no saben cómo se saca el microcontrolador, acá tienen un tornillo, lo tienen que girar todo para el otro lado para que el soporte, las clavijas de los packs del micro, se lo voy a hacer para que lo vean, se liberen y usted pueda sacar el microprocesador. A ver si puedo trabajar así de costado. Ahí lo liberó, ¿ve? Entonces nosotros agarramos y levantamos el microprocesador y acá tenemos todos los packs, todos los pines que conectan. Bueno, esto tiene una posición, fíjese, la flechita acá tiene que ir con la flechita acá, que indica el pin número 1. Después, para que trabe, lo movemos el seguro y ahí trabó y el micro no se va a salir. Bueno, yo en un momento sospeché del micro. ¿Por qué? Porque no tenía power, no tenía encendido, no tenía nada. Y cuando hago unas mediciones, notaba muy baja resistencia, como les digo, en estos capacitores. Entonces me fui al diagrama electrónico. Acá tengo el diagrama electrónico de la computadora. Esta es, como le dije, la Lenovo G470. Entonces me voy al diagrama electrónico para identificar esos capacitores a dónde iban, van a las líneas principales del microprocesador. Entonces digo, bueno, tengo un corto. Vamos a ver si el corto lo tengo en el micro o en la periférica. Entonces, ¿qué hago? Saco el microprocesador y al sacar el microprocesador no me marcaba como corto. Entonces digo, está el micro en corto, sospeché del micro. Resulta que no, estos capacitores tienen una resistencia mínima, mayormente de entre 20 y 25 ohms. Entonces por eso me pitaba el multímetro como si hubiera un corto. Entonces, ¿cómo me di cuenta? Saqué el multímetro de la escala de continuidad, donde cuando nosotros juntamos las puntas, pita, y nos marca un valor de resistencia mínimo, un corto, digamos, un cortocircuito. Entonces lo puse, como ustedes pueden ver, en escala de ohm. Al ponerlo en escala de ohm, cuando mido, ya no me daba un corto, me daba el valor que tiene que tener. Son de bajo valor resistivo, 20 ohm, 22 ohm. Entonces digo, no, acá no hay corto. ¿Por qué? Porque lo mejor que nos puede pasar a los técnicos cuando trabajamos con un diagrama electrónico en una placa electrónica a la hora de hardware, a la hora de la parte física, es encontrar algún corto en alguna de las líneas. Y si es alguna de las líneas principales, mejor aún, más rápido. ¿Por qué? Pues nosotros sabemos que tenemos que tener 20 volt, que tenemos que tener 12 volt, que tenemos que tener 5 volt, que tenemos que tener 3,3 volt, que tenemos que tener 1,2, 1,8 volt. Entonces buscamos esas líneas principales, a veces por mucha práctica que uno tiene, medimos si hay algún corto en alguna de ellas. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando encontramos un corto en alguna de las líneas, lo que hacemos es inyectar tensión con la fuente regulada, en este caso con esta, regulamos la tensión y el amperaje y le mandamos tensión y vemos, rociamos con rocín, con el polvito mágico, con el aerosol
congelador de componentes, o con alcohol isopropílico, que el alcohol isopropílico es no es conductor de la corriente eléctrica. Entonces, ¿qué va a suceder? Cuando nosotros le inyectamos corriente a esa línea, ¿se comprende? Cuando nosotros le inyectamos corriente a esa línea, lo que va a suceder, supóngase acá, vamos a ver si podemos ampliar esto para que usted lo vea mejor. Voy a bajar acá. Ahí alcanzan a ver. Bueno, supónganse que nosotros inyectamos corriente a esta línea, ¿me entienden? Acá, porque medimos y tenemos un corto, y acá tenemos tanto los capacitores como un circuito integrado, ¿no es cierto? Con un MOSFET, vemos el diagrama ahí, un regulador. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Si este está en corto, también me va a dar en corto este y me va a dar en corto este. Entonces, no puedo andar desoldando uno, otro. Imagínense que sean 100. A mí acá se me corrió la página de la cual yo les quería mostrar. Voy a ver si la encuentro porque no memoricé dónde estaba, pero sepan entender. Acá estamos. Me voy a enfocar en esta parte, que es la parte de Power On. Ese es el símbolo del botón de encendido. ¿Ve que dice Power On? Bueno. Y acá tenemos un conector de 10 pines, según el modelo, porque este diagrama también está para varios modelos. Esta es la versión 3, la G470 Lenovo versión 3. Bueno, acá me dice que en el pin número 1, yo tengo que tener una tensión de alimentación de 5 volt, que va a ir para la interfaz, el flex a la plaquetita de encendido, al botón de encendido, que acá tenemos el diagrama. Y tenemos que tener un retorno de entre el negativo, esto es tierra, es chasis, es negativo, viene al botón y del botón viene a este regulador. Tenemos que mandarlo a chasis para que conduzca y nos llegue por el pin número 7 los 3,3 volt que necesitamos para que arranque la PC, el microprocesador. ¿Se comprende lo que le digo? Bueno, entonces, ¿a qué voy con todo esto? Cuando testeo continuidad en el interruptor, en el pulsador de power, tenía continuidad. Cuando sigo el circuito y me vengo acá al pin número 7, que tengo que tener el retorno entre la tierra y el pin 7 para que dé la orden y el cambio de estado de tierra a 3,3 volt, no hacía nada. Entonces deduzco que la pista está cortada o algún componente que interviene entre el pin 7 y el botón está abierto. ¿Se comprende? No funciona. Entonces hago todo el seguimiento y ¿qué me encuentro? Me encuentro con que el pin número 7, que yo acá le hice un jumper, ¿ven? Le hice un jumpercito, tiene un tap que se llama, que conecta el pin del interruptor de encendido y de apagado, con esta pista que es la que manda la orden acá. ¿Se comprende lo que le digo? Entonces estaba cortada. Y por eso la placa main faltaba la tensión de encendido, faltaba el cambio de estado del power on o power off. Entonces no iba a arrancar nunca la máquina. ¿Se comprende? Pero para saber cuáles son los pines, a dónde van y demás, hay que interpretar el diagrama electrónico, hay que conseguir el diagrama electrónico. No es tan sencillo. Todo esto hay que comprarlo, hay que pagarlo, hay que asociarse a los foros o al club de diagrama, o a Bornero Schemati, que viene de afuera, es internacional. Entonces podemos adquirir los planos de los celulares, de las computadoras, de los televisores y demás. Yo ahora, después voy a rearmar todo esto. Miren, esta es la parte que más
tiempo lleva. Ahí tenemos el rígido, el disco duro. Esta es la parte, acá tenemos la memoria, el disipador de temperatura del microprocesador. A esto tenemos que ponerle pasta térmica, no hay que olvidarse, hay que limpiarlo bien. Yo ya lo limpié, lo sopleteé todo, ¿ven cómo se ve bien? Bueno, acá las memorias tenemos que agarrar y pasarle una goma de los dos lados para limpiar las conexiones, los pines, ya que está, se le hace el mantenimiento completo. Acá tenemos el chipset de video, bueno, y todas las partes de la placa MAI. ¿A qué voy con todo esto? Que a veces nos volvemos locos buscando en internet o qué nos dice fulano, mengano, sultano, cuando usted tiene que, para solucionar un problema electrónico, construir la escalera del éxito. ¿Cuál es la escalera del éxito? Ir al primer escalón, ir al segundo, ir al tercero, ir al cuarto, ir al quinto, ir al sexto, hasta el último escalón para poder llegar a la cima. En esto es lo mismo. Tenemos que ir desde el principio, desde donde se generan las tensiones, que la máquina necesita de la fuente de alimentación externa y de las tensiones de batería, y son por los dos proveedores de energía, por llamarle así, para que se pongan en funcionamiento toda la circuitería. ¿Se comprende? Entonces de ahí vamos hasta donde tenemos que llegar para que se produzca el arranque de la pantalla, de la MAI, los circuitos, y termine dando la imagen en pantalla. Pero vamos escalón por escalón. ¿Se comprende? He escuchado a muchos que hablan y dicen, por ejemplo, el que mucho abarca poco aprieta. Hay casos que sí, hay casos que no. La mente de uno, yo le voy a decir, en mi caso particular, usted puede estudiar todo lo que quiera. Usted puede estudiar para ser dentista, o puede estudiar para ser clínico, o puede estudiar para ser radiólogo, o puede estudiar para hacer todo junto, aunque le parezca mentira. La mente no tiene límites, el límite se lo pone usted. Usted puede ser la misma clínica o el mismo centro de salud completo. ¿Se comprende lo que le digo? Brindar todas las prestaciones, aunque no le va a dar el tiempo, pero puede tener el conocimiento, y el conocimiento real, no tocar de oído. ¿Se comprende? Yo en electrónica... no hay una placa electrónica o un electrodoméstico que no lo conozca o no lo pueda reparar. Le digo la verdad, porque la electrónica, la esencia de la electrónica, los componentes dentro de una etapa, dentro de la electrónica, van a ser un transitor. Va a ser un transitor en un lavarropa, en una heladera, en un aire acondicionado, en un televisor, en una computadora, en un celular, en un multímetro, en lo que sea, un electrodoméstico, una herramienta portátil, un equipo, en un comercio, en su casa, en una industria. Un transitor va a ser un transitor en donde usted lo vea. Lo único que hay que conocer, qué tipo de transitor es. Si es un unipolar, si es un bipolar, si es un transitor de efecto de campo, si es un MOF, un IGTB. Y para eso se necesita estudio, ¿se comprende? Pero una vez que usted comprende para qué es un transitor, cómo se usa, cómo se puede reemplazar, si está en una etapa para ser de interruptor. ¿Un transitor se puede usar como interruptor? Sí. ¿Y qué es un interruptor? Si usted no sabe lo que es un interruptor tampoco, entonces tiene que buscar qué es un interruptor. Y de ahí todo lo que usted lea y no entienda para aprender de verdad. No se puede perder nada. Usted tiene que conocer todo para saber de verdad. ¿Se comprende lo que le digo? Entonces, si un transitor se puede usar como un interruptor, ¿yo puedo prender una lamparita con un transitor? Sí, lo puedo usar como una llave. Tengo que saber cómo se polariza. Un transitor puedo usarlo como un regulador de tensión, de corriente, de potencia. Sí, lo puede usar como un regulador para controlar la tensión del cautín, del soldador. Lo puede usar para regular el brillo de una lamparita. Entonces está como regulador. Tengo que conocer cómo está en el circuito, en qué etapa está, qué es lo que va a hacer. ¿Lo podemos usar como amplificador? Sí, un transitor se puede usar como amplificador de corriente, de tensión. Lo podemos usar como oscilador. Sí, lo podemos usar como oscilador, lo podemos usar como adaptador. Miren todas las cosas que puede hacer un transitor, que es la evolución de la electrónica. Para aquellos que han estudiado saben que el transitor es la evolución, el antes y el después de la electrónica.
el diodo primero, como si fuera Messi y Maradona, los dos más grandes del fútbol, las piezas más principales, la emoción de todo. Bueno, los transistores y los diodos son eso en la electrónica. Entonces usted tiene que conocer el fundamento y no hay límite. Usted puede arreglar lavarropa como yo, heladera como yo, placa electrónica de una computadora, de un televisor LED, de un televisor LCD, de lo que sea, porque la electrónica no va a cambiar. Lo que usted tiene que aprender es a interpretar esto, los diagramas electrónicos de cada cosa, porque no es lo mismo un diagrama electrónico en el funcionamiento, hablo, de una heladera, de un lavarropa o de una computadora, ¿me entiende? Porque hace distintas funciones, distintas cosas. Pero sí, el transistor lo va a encontrar en la plaqueta del lavarropa, lo va a encontrar en la plaqueta de la heladera, lo va a encontrar en la plaqueta de la computadora. ¿Se comprende lo que le digo? Y también tiene que proveerse de herramientas, de estación de soldadura, de fuentes de alimentación, de computadoras porque hace falta para ver los diagramas, de este reciente microscopio que me he comprado, para proyectar las imágenes y después hacer los videos ahora cuando inaugure el laboratorio, porque como digo, me he mudado, no tengo más el taller en la localidad de Godoy, me lo traje al domicilio y estoy terminando el local, digamos, y la instalación. Así que bueno, yo acá, ¿qué es lo que tuve que hacer? Hacerle un jumper, como le mostré anteriormente. Ya lo probé, esto está funcionando, hay continuidad, hace el cambio de estado, la placa enciende. Nada más que yo después se los voy a mostrar estando la máquina andada con imagen para que vea que la máquina ya enciende, que esta placa fue solucionada. ¿Y a qué voy con todo esto? No hay límite, mi amigo, para usted ni para nadie. Yo de chiquito que hago esto, vengo de mi papá que me enseñó el fundamento. Yo arranqué con aquellos Winkle, Rancer, tocadiscos, como siempre digo. Me traían lo peor, yo había puesto un taller y me traían lo peor, lo que nadie podía arreglar. Yo me iba a Rosario, a la biblioteca en Rosario, traía los planos, fotocopiaba, me iba a Buenos Aires a buscar repuesto. Me gustó mucho la electrónica, empecé a hacer muchísimos cursos de lavarropa, cursos de heladera, cursos de celulares, cursos de televisión, cursos de radio. Hice los cursos habido y por haber que usted conozca de electrónica, tanto online como presencial. En el Instituto Rivadavia, el Instituto del Oficio, en Rosario, en calle España 533, donde se aprende de verdad. Hice cursos de PLC, cursos industriales, cursos de todo lo que es la automatización eléctrica y electrónica. He ido mucho a Buenos Aires, a conferencias en Costa Salguero, me acuerdo cuando estaba en fábrica, todas esas cosas que a uno lo va educando, lo va fortaleciendo en este campo, ¿me entiende? No se va a aprender de hoy para mañana, pero la electrónica usted la puede aprender componente por componente, para qué es un diodo, cómo se usa, cómo reemplazarlo, una resistencia, las distintas variedades de resistencia, de capacitores, ¿me entiende? Y así sucesivamente hasta llegar a un microprocesador, un circuito integrado, un microcontrolador que ya necesita de un programa para que haga determinadas funcionalidades dentro de una etapa, dentro de un equipo, de un electrodoméstico, de lo que sea. Bueno, pero todo se puede aprender, no hay límite, quiero que entienda eso. Y usted puede ser completo, súper completo, ¿me entiende? Y no se va a volver loco, ni se va a dar vuelta, como muchos le dicen o he escuchado. No, mi amigo, usted se va a volver loco, se va a dar vuelta cuando quiera hacer algo que no sabe. Si usted no sabe, pare y vaya a preguntarle a quién aprendió y se dedica a hacer eso por vocación, por amor, y le va a compartir el conocimiento y usted va a aprender de verdad. O instrúyase, vaya a una escuela o haga un curso online y va a aprender. No tenga miedo que no va a malgastar su plata comprándose herramientas y haciendo cursos. Se va a fortalecer, va a ser cada día más completo y va a dar cada día una mejor prestación a su servicio. Así que, mi amigo, no duden. Y como siempre digo, yo lo que sé lo comparto con todo el mundo, no dudo un segundo, así que si usted necesita algo me puede escribir, me puede llamar por WhatsApp, me puede agregar, yo no tengo ningún problema, podemos charlar eléctrica y electrónicamente de lo que a usted se le ocurra dentro de lo que pueda haber en un hogar, en una residencia, en un establecimiento, en una fábrica, en un comercio, en lo que es electrodomésticos, en lo que es herramientas. Así que bueno, yo no tengo problema en compartírselo, pero siempre le digo, tiene que formar
y arrancar por la escalera del éxito, ir escalón por escalón, del principio hasta el final para llegar al problema y poderlo solucionar. Esta PC ya la tengo lista, está para entregar también. Esta semana he hecho varias PC. Esta es una Compact, una Presario C700. Después tengo acá la mía, que es una PC Boss, modelo OK. Y bueno, la que estamos armando acá en esta ocasión. Así que les dejo un abrazo enorme, que Dios los super bendiga. No se olviden que toda solución, todo camino al éxito está a un pasito de distancia. ¿Cuál es ese pasito? La fe y la oración. Dios está a una oración de nosotros, de distancia, para transformarnos la vida, para llevarnos por el camino del bien, para que germinemos en amor, en prosperidad, en bondad, en felicidad, y nos levanta siempre, cada día, para la victoria, para el logro, para el éxito. Así que no lo dude, busque de Dios, se lo digo por experiencia también, porque todo lo que le digo se lo hablo con conocimiento de lo que he vivido. No le voy a engañar ni le voy a mentir en nada. Así que lo primero de todo, enfóquese en Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando acá no demos con el problema, yo le puedo garantizar que en Dios lo va a encontrar. Porque para Dios nada es imposible. Todo en su nombre no es posible. La mayor bendición, buen domingo, que gane Argentina.